Bienvenidos maestros y maestras a este programa de capacitación organizado por la Rama Magisterial y su curso Diseño e Implementación de un curso virtual. Nos encontramos en el módulo 3, la gestión de la clase usando aulas virtuales y redes sociales. El tema de la sesión de hoy día es tareas y evaluación en Google Classroom. El desempeño a lo largo de todo el curso utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. El indicador para la presente sesión se elabora tareas y evalúa usando el aula virtual en Google Classroom. Comenzaremos la sesión con un caso. Rosario es una maestra que poco a poco va dominando la construcción de un aula virtual en Google Classroom. Ella siente que uno de los problemas que puede tener es cómo asigna las calificaciones a sus estudiantes, ya que una evaluación integral debe permitir colocar las notas y dar retroalimentación oportuna que sirva para motivar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Con esta preocupación le consulta a su colega Jaime, que viene trabajando más de 2 años con esta herramienta. Jaime le informa que Google Classroom permite asignar notas y dar retroalimentación a sus estudiantes, además de implementar varias herramientas de evaluación que adecuadamente utilizados pueden cumplir las expectativas de Rosario. El presente caso nos permite formular la siguiente pregunta. ¿Con qué clase de herramientas cuenta Google Classroom para evaluar y cómo se realizan las calificaciones y la retroalimentación al estudiante? El día de hoy trabajaremos 3 temas. Cómo elaborar un cuestionario y tarea en Google Classroom. 2. Vista de cómo el estudiante contesta las tareas y cuestionarios. Y 3. Corregir tareas y preguntas en Google Classroom. 1. ¿Cómo elaborar un cuestionario y tarea en Google Classroom? Elementos requeridos para la presente sesión. Equipo de cómputo o dispositivo móvil, navegador Chrome, cuenta en Gmail y manejo de Google Docs y Drive. En esta parte del curso vamos a desarrollar 3 actividades. La primera, en el reflexionar, vamos a recordar cómo se inserta una pregunta. Luego vamos a hacer una actividad nueva. Vamos a insertar un cuestionario de saberes previos. Y por último, vamos a recordar cómo se inserta un trabajo. Estamos nuevamente dentro de nuestra aula virtual. Lo que vamos a hacer es recordar cómo se inserta una pregunta. Voy a eliminar la pregunta para nuevamente insertarla. Vamos a crear. Nos vamos a pregunta. ¿Cuáles serían las características de un candidato ideal para un municipio escolar? Doy las instrucciones, contesta la pregunta indicando cuál es tu criterio y cuál es el criterio de tu grupo. Pongo que voy a calificar a 20 puntos, una fecha de entrega y además voy a insertar al tema de reflexionar y voy a publicar la pregunta. De esta manera recordamos cómo podemos colocar una pregunta tipo foro para que puedan contestar nuestros estudiantes. Ahora supongamos que tengo que modificar mi sesión de aprendizaje porque necesito introducir un cuestionario para reconocer cuáles son los saberes previos de mis estudiantes. Para ello voy a ir a crear tarea cuestionario. Voy a colocarle como título ahora voy a dar las instrucciones. Y voy a añadir el cuestionario. Vamos a insertar una pregunta.
en qué tipo de régimen vivimos. Va a ser de varias opciones o opción múltiple. ¿En qué tipo de régimen vivimos? Autoritario, democrático, esclavista. Vamos a la parte de la clave de respuestas. Le voy a indicar que es democrático. Le digo listo. Aparece la opción. Ahora, terminada la primera pregunta, voy a ir a insertar una nueva pregunta. Va a ser del tipo casillas, que me permite tener una pregunta con respuestas que pueden ser varias, respuestas múltiples. Una vez colocar la pregunta y las posibles respuestas, voy a la clave de respuestas. Y voy a marcar como correctas los varones mayores de 18 años y las mujeres mayores de 18 años. Le digo listo. Si me doy cuenta, en realidad me falta algo más, que es colocar los puntos. Igual en la segunda pregunta, 5 puntos. Ahora voy a insertar una tercera pregunta que va a ser del tipo desplegable. Ahora vamos a añadir una pregunta de respuesta corta. Hemos añadido el conjunto de respuestas que se pueden dar. Le ponemos listo. Le ponemos que va a ser de uso obligatorio. Acá también. Que tienen que responder obligatoriamente la pregunta. Y de esta manera hemos terminado de redactar el cuestionario. Tenemos cada una de sus respuestas. Una vez terminado el cuestionario, voy a ir a la configuración. Le voy a decir que recopile direcciones de correo, que limite a una sesión, que va a pedir al final un correo. Voy a ir en el cuestionario, que se publique las calificaciones, porque el estudiante sepa en qué ha fallado. Guardo. Se agregó un campo más que va a solicitar la dirección de correo. Voy a darle enviar.
Google pone en funcionamiento la posibilidad de elaborar cuestionarios y lo añade a Google Classroom. Pero la integración no es tan limpia. Por ello es importante que, si bien existe 3 formas de compartir este cuestionario, que sería por correo, por enlace o embeberlo, lo que queremos es que esté en el aula. Y entonces todavía Google tiene ciertos inconvenientes a la hora de poder integrar limpiamente el cuestionario. Voy a copiar la dirección de enlace. El cuestionario, todos los cambios se han guardado. Regreso y copiar el formulario a mi pregunta. Fecha de entrega. Selecciono una fecha que sea antes del lunes. Si voy a empezar temprano, 8 de la mañana. Disculpa, ahí se me fue. 4 a las 8 de la mañana. Que se añada a la sección 1. Y lo que voy a hacer es crear la tarea. Actualizo. Saberes previos. En este momento, 0 en presentar la tarea y hay una tarea asignada. Algo que es importante antes de pasar es dónde puedo revisar mi cuestionario. Este cuestionario se puede revisar en el Google Drive. Entro a Gmail, Drive, y este es el cuestionario. Que yo podría seguir editando. Y acá tengo las respuestas. Finalmente, vamos a ver cómo enviar una tarea. Vamos a borrar esa tarea. Y vamos a recordar cómo crear una tarea. Me voy a tarea. El título va a ser trabajo en Padlet. Las instrucciones: elabora un mural virtual en Padlet sobre las elecciones municipales escolares, considerando periodo de gobierno, elecciones y planes de gobierno, y envía el enlace. Le voy a poner la cantidad de puntos, la fecha de entrega, 8 de mayo, y el tema a donde va a pertenecer. Y añado la tarea. De esta manera he creado un trabajo en Padlet, una tarea. 2. Vista de cómo el estudiante contesta a las tareas y cuestionarios. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del estudiante. Trabajo en clase. Entra a la tarea, saberes previos. Ve la tarea de asignación. Y estar a la pregunta o a las preguntas. Tiene que dar su correo. Y se contesta. Envío el cuestionario y se cierra. Una vez que he enviado mis respuestas, se cierra la posibilidad de enviar el trabajo, porque el cuestionario ya se envió. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la calificación demanda del maestro tomar atención a otro conjunto de elementos que vamos a ir describiendo en la tercera sección. Una vez que el cuestionario ha sido resuelto, luego se va a la pregunta a reflexionar. ¿Cuáles son las características de un candidato ideal para un municipio escolar?
Entonces la respuesta no la voy a dar acá, sino la voy a dar al lado derecho donde dice tu respuesta. Ahí tengo que escribir cuáles serían las características. Entonces las características que considero son las de trabajador y honesto. Mi grupo además indica que debe ser responsable y envía su trabajo. Podría yo ver las respuestas de mis compañeros, como también yo podría interaccionar con el maestro haciendo algún comentario a la pregunta. De repente no he entendido la pregunta y puedo hacer un comentario. Se podría interaccionar de esta manera con el docente. Ahora en el experimental me pide un trabajo en Padlet y yo debo enviar el enlace. No simplemente acá, esto sirve para comentarios, sino a la parte derecha superior, agregar una entrega. Y me pide un enlace. Entonces yo podría entrar a Padlet. Entonces yo podría añadir según las indicaciones, elecciones municipales escolares, periodos, gobiernos, etc. Y una vez terminado, le daría a compartir. Copio el link y ese link lo enlazo y añado. De esta manera he logrado completar mis asignaciones, trabajo en Padlet, saberes y cuáles son las características. Hemos visto desde el punto de vista del estudiante cómo es la interacción en el aula virtual de Google Classroom. 3. Corregir tareas y preguntas en Google Classroom. Ahora vamos a ver una simulación de cómo es la revisión de las tareas y cuestionarios en Google Classroom de parte del maestro. El maestro puede ir revisando cada una de las actividades asignadas. Por ejemplo, los saberes previos. Uno ha presentado la tarea y ya no hay nada más asignado. Puedo revisar desde el punto de vista de las personas, como también podría hacerlo desde calificaciones. Entonces lo que voy a hacer es ir, por ejemplo, por calificaciones. Voy a revisar los saberes previos. Voy a ver la entrega. Y como les comentaba, yo no puedo ver la calificación del estudiante. Lo que yo tengo que hacer para saber cuánto se sacó el estudiante es ir a mi Google Drive, buscar el cuestionario, ver la respuesta de manera individual de la persona. Entonces, para solucionar este problema, yo debo agregar un campo donde el estudiante coloque sus nombres y apellidos, aparte de su dirección de correo
electrónico. Vamos a ver. Puedo devolver las notas. Pero lo importante es que yo tenga mi registro de calificaciones. Entonces, yo veo que se ha sacado una nota de 20. Colocaré 20 de 20. Regreso a trabajos en clase. Vamos a ver otra forma de revisar. ¿Cuáles serían las características? Me dice que una persona ha presentado. Le doy clic ahí. ¿Cuáles serían las características de un candidato ideal para un municipio escolar? Las características que considero son las de trabajador y honesto. Mi grupo además indica que debe ser responsable. Yo valoro la respuesta, de repente, dependiendo de la edad del estudiante, para mí es una adecuada respuesta. Le pongo un 16 de 20. No se olviden que para este tipo de calificaciones debemos tener alguna rúbrica que nos guíe para considerar y valorar una respuesta del estudiante. Regreso. Por último, vamos a ver cómo revisar un trabajo en Padlet usando personas. Veo quienes han entregado, voy a personas. Reviso trabajo en Padlet. Reviso el trabajo. Lo valoro. Y ahora voy a buscar calificar. Y para mí puede ser que tenga un 17 de 18. Y de esta manera he calificado cada una de las tareas. Además, yo puedo enviarle un comentario al estudiante. Ahorita está como borrador. Cuando envío, me dice puede darle un comentario al estudiante. Borrador también igual. Podría darle yo algún comentario. Y enviar también un comentario. De esta manera he terminado de simular la revisión. Llegamos a las conclusiones. 1. Google Classroom implementa varias herramientas de evaluación como son las tareas, preguntas tipo foro y diferentes tipos de cuestionario, dando la posibilidad en cada uno de ellos emitir un comentario de retroalimentación. 2. Google Classroom es una potente herramienta que apoya al docente en la planificación de las evaluaciones y la automatización del proceso de calificación. 3. Una tarea importante del docente es ofrecer la mayor cantidad de retroalimentación oportuna para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Gracias por su participación.